Vamos a iniciar este tiempo devocional rogando al Señor su bendición y bueno, prestando toda atención, poniendo todo cuidado a la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por darnos este tiempo especial para seguir aprendiendo más de tu palabra, más de Génesis. Rogamos, Señor, que nos des tu gracia, tu bendición, que podamos entender, que podamos aprender muchas cosas, que seamos transformados, Señor, por tu palabra. Bendice los niños y los hermanos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos y niños, vamos a tener el siguiente devocional. El título es El acuerdo y la traición de los hijos de Jacob. El acuerdo y la traición de los hijos de Jacob. Y vamos a leer en Génesis 34, verso 14 hasta el 29. Dice así: y les dijeron, y aquí responden los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Ahí tenemos la historia, como lo acabamos de notar, una historia realmente difícil, dura, una historia cruel. Podemos pensar, claro, todo el capítulo ha estado cargado de esto.
¿Qué tenemos entonces en este pasaje? Lo primero, vemos cuál fue exactamente el engaño de los hijos de Jacob. Exactamente. En los versos 14 al 17 vemos que los hijos de Jacob engañaron a Siquén y a Hamor su padre, diciéndoles que si el pueblo entero, los varones, se circuncidaban, entonces ellos iban a aceptar el matrimonio de Dina y Siquem, y que iban a aceptar además los acuerdos comerciales y sociales que Hamor les había propuesto. Entonces, aquí está el engaño. Como lo mencionamos anteriormente, hay un engaño y una enorme malicia en esto de parte de los hijos de Jacob, porque noten que ellos, por un lado, usan algo de verdad para engañar. La verdad es que ellos son circuncidados y entonces utilizan esta característica para engañar a este pueblo ahora. Pero por otro lado, y donde se agranda más y más la maldad de ellos están usando su religión para ocultar su malicia, para ocultar sus verdaderas intenciones, porque la circuncisión tiene que ver precisamente con la manera como Dios se relaciona con los hijos de Abraham. Abraham se le mandó esta circuncisión y a toda su familia, de manera que ellos utilizan la religión para ocultar sus verdaderas intenciones. Les dicen a ellos que es abominación unirse con incircuncisos y que si ellos se circuncidan, entonces no habrá problema, que eso era lo que debían hacer. Los hijos de Jacob les dicen esto sabiendo que la circuncisión es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham y toda su descendencia. Era una señal de pacto con Dios, una señal de su religión. Y si alguien debía venir a la fe, debía circuncidarse por la fe en Dios, no por un matrimonio. Por ejemplo, en el libro de Éxodo hay un pasaje donde el Señor menciona algo así, pensando en los extranjeros. Les leo en Éxodo 12:48, el Señor dice: Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Como ustedes lo ven ahí, este extranjero venía por las ordenanzas de Dios a celebrar la Pascua, no por matrimonio, no detrás de una mujer del pueblo santo. Así que lo que tenemos aquí es una profanación que los hijos de Jacob hicieron, usando la señal sagrada para avanzar su maldad. No valoraron las ordenanzas divinas y podemos decir que sí le sacaron provecho a las ordenanzas de Dios pecaminosamente. Una situación terrible y una situación que de todas formas podemos ver en toda la historia, donde muchas personas abusan de las cosas que Dios les ha dado para adelantar su pecado. Luego vemos que Siquén y Hamor aceptan la condición. Del verso 18 al 24 vemos varias cosas. Por ejemplo, que la condición les pareció bien, les pareció alcanzable, realizable, porque uno nota cuando las personas le ponen a uno una condición que no se puede alcanzar, entonces sabemos que no lo quieren hacer. Pero este engaño fue bien hecho y entonces Hamor y Siquem pensaron que era algo que se podía realizar. Vemos además que Siquem, el muchacho que había abusado de Dina,
fue de los primeros en circuncidarse. Y se nos dan dos razones buenas por las cuales lo hizo. Una, que lo hizo rápido por amor a Dina, porque dice que Dina le agradaba mucho. Y dos, porque era el más distinguido de su casa. Es decir, que aunque acaba de cometer una terrible maldad, la de abusar de Dina, normalmente o comúnmente era un hombre distinguido y como que volvió al rumbo pronto, arreglar el mal que hizo, ese fue su propósito. Y pues podemos decir que es una cosa buena, pero en medio de lo malo. Luego nos dice que Siquén y Amor vinieron a la puerta de su ciudad y se menciona así porque es el sitio para hablar, es el sitio para convocar a todo el pueblo. Entonces fueron a la puerta y allí hicieron la tarea de convencer a su pueblo de que se circuncidara. Y claro, pues no era sencillo que la gente se sometiera a esta cirugía así porque sí. Entonces, Siquén y Amor les mostraron el atractivo de que supuestamente los hijos de Jacob habían aceptado el acuerdo comercial y social que ellos habían propuesto. Entonces, este pueblo, estos hombres pensaron que tenían entonces realmente en Jacob y en sus hijos mujeres para casarse o que tendrían, y que tendrían en ellos también ganado y forma de comerciar con ellos y salir adelante. Y como normalmente a la gente le interesan ese tipo de cosas, entonces el pueblo aceptó. Es decir, que si el pueblo preguntó, bueno, tenemos que circuncidarnos, ¿y en qué me beneficia eso a mí? Había una respuesta convincente que era dinero y familia, el dinero y la familia de Jacob. Así que dice el pasaje que obedecieron a estos hombres y se circuncidaron. Luego notamos del verso 25 al 31 o al 29, mejor sí, al 29, vemos ya la traición o vemos cómo los hijos de Jacob traicionan ese acuerdo que ellos mismos estaban haciendo. Del contexto se nos dice que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, miren, hoy la circuncisión es una cirugía menor, una cirugía que puede llamarse ambulatoria por todos los avances médicos que tenemos, pero en ese entonces no había eso. Así que sin analgésicos ni un tratamiento adecuado, el tercer día normalmente era el día más duro porque no solamente estaba el dolor, sino que se cree que el tercer día había fiebre y una cantidad de cosas alrededor de este tipo de cirugías. Así que era el día más duro, estaban adoloridos, terriblemente adoloridos. Entonces, ahí se nos menciona dos hijos de Jacob. Se menciona a Simeón y a Leví. Y lo interesante ahí es que se mencionan ellos porque ellos son los hermanos directos de Dina. Ellos son hijos de Jacob y Lea. Los otros son hijos o de las concubinas o de Raquel, por ejemplo, en el caso de José, aunque José aquí es pequeño aún. Entonces, los hermanos más cercanos de Dina tomaron sus espadas y fueron y dieron muerte a todos los varones de este pueblo. Aprovecharon que estaban adoloridos, desprevenidos. Además, porque vieron que los hijos de Jacob eran pacíficos y los mataron a todos los varones grandes. Como ustedes lo ven, fue una venganza terrible. Mataron a Siquem por violar a su hermana
mataron a su padre, Amor, y mataron a muchos hombres que no tenían nada que ver con ese delito. No tenían nada que ver. Entonces, fue una venganza cruel y despiadada. Fue una venganza exagerada, porque la justicia reclama que el castigo sea acorde con el delito. En esto es muy importante. A veces uno escucha noticias de cómo alguien se vengó y hasta uno puede pensar bien hecho, pero no necesariamente. Hay que pensar las cosas muy bien. Aquí uno podría pensar, bueno, pues bien hecho por haber violado a Dina, pero no. La justicia reclama que el castigo sea acorde con el delito. El Señor más adelante se los va a enseñar así, ojo por ojo. Eso significa acorde al delito. Claro, suena raro porque uno dice, o sea, suena feo, me van a sacar un ojo si saco un ojo. Entonces pensamos en algo feo. Pero lo que significa es que el delito tiene que, perdón, el castigo tiene que ser acorde con el delito. Pero estos hombres fueron exagerados, fue una venganza exagerada, matar un poco de personas, de hombres que no tuvieron nada que ver con esto. Ahora, los hermanos de Simeón y Leví por lo menos participaron como cómplices, porque ayudaron a saquear la ciudad. Eso se nos dice claramente, que vinieron los hijos y empezaron a robarse todo. Saquearon la ciudad, se llevaron todas las cosas de valor del pueblo. Dice que tomaron las ovejas, las vacas, los asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Se llevaron todo. Pero el verso 19 leemos cómo el Señor cataloga esto como un robo. Dice, robaron todo lo que había en casa. Todo se lo robaron. Entonces, nos damos cuenta lo malos que fueron. Les perdonaron la vida a los niños y a las mujeres, pero pues ahí venía otro mal, y es que se los llevaron como esclavos. No sabemos qué fue de ellos más adelante. Es posible que su padre los haya devuelto, pero no lo sabemos. Así que fueron malos, asesinaron sin piedad a mucha gente que no tenía nada que ver, robaron y robaron cosas y robaron gente, se los llevaron cautivos. Así que es un pasaje duro, es un pasaje cruel realmente desde el inicio, desde la violación de Dina. Lo que tenemos frente a nosotros es algo muy terrible. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor? Miren aquí, el Señor Jesús fue ofendido profundamente. Fue ofendido profundamente al tomar sus ordenanzas y pisotearlas, al tomar su pacto y jugar con él, al usar sus cosas santas para realizar esta terrible maldad. Aquí se toma el nombre del Señor en vano, sus cosas en vano. Entonces el Señor es ofendido tan profundamente como ofenderlo directamente a Él. Lo ofendemos tan directamente o tan profundamente cuando jugamos con sus cosas como si lo estuviéramos ofendiendo a Él. Esto nos llama la atención a que debemos cuidarnos de pecados tan ofensivos como estos, que acaban con el ser humano y ofenden al Señor y su religión. Necesitamos que el Señor entonces frene nuestro pecado, no nos permita cometer cosas tan terribles y perdone nuestras enormes maldades. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos, en primer lugar, el terrible pecado que es usar la religión para cubrir mis maldades.
el terrible pecado que es usar la religión para encubrir o cubrir mis maldades. Miren, niños y hermanos, debemos cuidar nuestros corazones para no tomar las cosas del Señor tan en poco, como lo hicieron los hijos de Jacob, que usaron su religión para engañar y asesinar. Esto es una maldad muy grande que vemos en estos pasajes, pecados hacia Dios y hacia los hombres cubiertos en la religión, pero ellos no son los únicos que han hecho eso en la historia. Realmente muchas personas y muchas veces cristianos ocultan o quieren ocultar sus pecados en las cosas del Señor. Y eso es un terrible pecado, porque está su mal y además está quererlo tapar con algo santo, con algo sagrado, con algo maravilloso, con cosas que el Señor ha dado para el bien, para la salvación. Así que debemos tener cuidado de no usar nuestra religión, la religión verdadera, para tapar nuestro pecado. Aprendemos de Siquén y Amor a hacer todos los esfuerzos cuando hemos pecado para arreglar el mal que hicimos. Esta es la gran lección que sigue quedando de hombres que no conocen a Dios, curiosamente. Esta lección no tendríamos que sacarla de ellos, pero son ellos los que se están esforzando por arreglar las cosas. ¿Y hasta qué punto? En el devocional anterior veíamos cómo Amor ofrecía, abiertamente ofrecía para arreglar las cosas. Y en este devocional nos damos cuenta que no eran meras palabras, sino que evidentemente se les pidió algo duro y lo hicieron rápido, y antes convencieron a otros, y todo esto para enmendar ese mal que habían hecho, para solucionar las cosas según su manera. En tercer lugar, aprendemos cómo es el corazón nuestro, cómo es el corazón humano. Es exagerado en su maldad. Nosotros podríamos hoy decir qué terribles que son Simeón y Leví. Se calcula que eran unos muchachos hasta ahora. Podrían estar entre los 20 años, un poco más. Eran jóvenes, pero noten la maldad que salió de sus corazones. Y pasajes como este se nos dejan aquí en la Escritura, no para que nosotros digamos qué tan terrible fueron esos muchachos, sino para darnos cuenta cómo es el corazón humano. El corazón humano es exagerado en su maldad. Y miren, cuando se trata de nosotros, quisiéramos que no nos tomen en cuenta nuestras maldades, que no las mencionen siquiera. Pero cuando se trata de otros o de los que nos han hecho mal a nosotros, podemos ser demasiado duros. Demasiado duros. A veces nos hacen una pequeña maldad y nosotros queremos responder con una gran maldad. Y cuando vemos eso en nuestro corazón, nos damos cuenta entonces que así como estamos viendo en estos muchachos, así también es nuestro corazón. Demasiado exagerados con los otros. Nuestros pecados son exagerados, nuestros pensamientos piensan males terribles, y si no fuéramos frenados por alguna gracia de Dios, de alguna forma nos desquitaríamos exageradamente de los demás. Ese es el corazón y debemos cuidarnos de él. Y lo mejor es entonces ir a Jesucristo, porque Él puede frenarlo, Él puede curar nuestros malvados corazones. Entendamos entonces cómo son, para que busquemos ayuda en el bendito Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias
por este devocional, por permitirnos, Señor, entender cómo son algunas maldades, Señor, que cometieron, se han cometido y se pueden seguir cometiendo. Nosotros mismos, líbranos, Señor, de tomar la religión en vano, tu nombre en vano. Líbranos, Señor, de no ir al arrepentimiento juiciosamente. Líbranos, Padre, de nuestros corazones exagerados que responden siempre más duro de lo que debiéramos. Perdónanos, ayúdanos, danos tu gracia, que Jesucristo, nuestro Señor, nos salve de nosotros mismos. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, voy a poner allí una tarea, como siempre. Primera pregunta, ¿qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendemos de este pasaje? Y la segunda, ¿para qué necesitamos a Jesús? Conforme al tema de hoy, ¿no? Por supuesto, ¿para qué necesitamos a Jesús? Hermanos y niños, que el Señor les bendiga en este día.